Cuando hay una cultura más sólida, es mucho más resistente a la presión. La inteligencia artificial se alimenta de la data existente y nosotros como equipos de marketing tenemos que poder innovar y hacer conexiones distintas. Pero nunca va a poder replicar el toque humano y eso es el balance que tenemos que pensar en nuestra cultura, en cómo estamos conectando la inteligencia artificial con los objetivos de la empresa. Entré a nivel de directora, que es un nivel difícil de entrar a una empresa. Cuando todos ganamos, somos felices. Siete partidos y los 7 perdidos, ¿no? Ahí es donde se conoce el equipo y la cultura del equipo. Lo fácil es rendirse, lo fácil es echarle la culpa al otro. HubSpot trata la cultura como un producto. No es algo que está fijo, es un producto que vive y que cada vez estamos ajustando esa cultura. Vamos a ser resilientes, cómo vamos a trabajar en equipo, cómo vamos a seguir construyendo para así lograr el resultado, ¿no? Hoy no se está dando, pero la cultura hace que se dé mañana ese resultado. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks para que no te sientas solo en este camino al marketing. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters, el podcast donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Y hoy vamos a tener un episodio buenísimo. Tenemos una invitada de lujo que tiene mucha experiencia trabajando en varios países, en varias compañías, pero sobre todo en una compañía que tiene una fama muy importante por tener una muy buena cultura corporativa. Caro, bienvenida. Cuéntanos de qué se trata este podcast y quién es nuestra invitada espectacular que tenemos el día de hoy. Bueno, pues les cuento que habíamos querido dentro de los episodios de Marketing Boosters tener a alguien de una compañía B2B. Y no solamente encontramos una persona espectacular de una compañía B2B, sino una CMO de una compañía que tiene como una de sus grandes fortalezas la cultura, en la que creemos profundamente para desarrollar equipos de marketing de alto desempeño. Hoy tenemos, y me llena de orgullo presentarla, a Shelly Purcell. Shelly es la directora de marketing para HubSpot, Latinoamérica e Iberia. Básicamente, todo lo que se hable en español. Shelly es originaria de Arizona, de Flagstaff, Arizona, y ella lleva 20 años de experiencia trabajando en compañías B2B, en compañías de tecnología, de transporte, estuvo en PayU, ahora está en HubSpot. Ella estudió negocios internacionales y mercadeo, que es algo que juntan en la Universidad de Indiana, y tiene un MBA de Thunderbird. Lleva 10 años viviendo en Colombia. Entonces puede hablarnos en nuestro mismo idioma. Es mamá de 2 niños maravillosos, dos hijos maravillosos. Y bueno, le encanta viajar. Ha estado en 45 países, entonces nos puede dar una perspectiva, no solamente de estar trabajando con muchos países, sino de cómo acá en Colombia hacemos las cosas distinto. Shelly, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá. Qué orgullo de poder participar en este podcast tan interesante. Me ha llevado muchas lecciones también de los otros episodios. Qué bueno. Qué bueno, nos encanta. Shelly, vamos a aprovechar para que nos cuentes cómo empezaste en el mundo de marketing, cómo llegaste acá, ¿sí? Estudiaste negocios internacionales y marketing, que no es una carrera que es común en nuestros países de Latinoamérica, sino que por lo general son o administradores, comunicadores, ingenieros. ¿Cómo empezaste en este mundo? Sí, yo creo que como ya entiendo mucho más de cómo están las carreras acá en América Latina, sobre todo en Colombia, sería que yo estudié administración de empresas, pero con un foco muy importante en temas de marketing y negocios internacionales. Y llegué a este mundo de marketing porque era el mundo perfecto para mí, donde tenía esa combinación entre la creatividad y los datos. Es una intersección donde hay oportunidad de utilizar como los dos lados de la cabeza y pensar mucho en no solo tener una actividad creativa, sino poder medir y entender actualmente qué se puede hacer con esas actividades.
Y ahí es donde empecé a trabajar marketing y me ha estado encantada de pues de este mundo. Ha sido muchos cambios en mi carrera. No quiero mencionar cuántos años llevo desde que empecé, que creo que todavía no existía marketing digital. Pero en ese cambio, eso también es lo que me llena de emoción porque no hay nada fijo. Cada vez, y en ese momento sobre todo, estamos viviendo nuevas maneras de pensar en nuestras actividades de marketing, cómo medir las actividades de marketing. Y eso es algo que me siento que sigo estudiando, sigo aprendiendo, y eso para mí es algo súper, súper interesante y motivante. Qué bien. Buena definición esa, ¿no? Que es como creatividad más datos, ¿no? Unir los dos hemisferios. eh, y eso es una gran definición de lo que hace un marquetero todo el día, ¿no? De cómo hago para tomar toda esta data y convertirlo en algo creativo y algo que pueda conectar con alguien. Y esa es como la labor diaria que nos toca en marketing. Muy buena definición. Sí, yo me sentí completamente identificada, absolutamente. Bueno, a pesar de ser una de las compañías más famosas del mundo, HubSpot, para muchos, es una compañía nueva que antes no habían oído. Shelly, cuéntanos muy rápidamente, ¿qué es HubSpot? Sí, HubSpot es una plataforma de cliente que tiene la CRM como la base con los productos para que las empresas pequeñas, medianas, en alto crecimiento puedan hacer sus actividades de marketing, de ventas, de servicio al cliente y de toda la parte de operaciones de ingresos para poder tener los resultados con todos los datos integrados. CRM, integración de datos, de ventas, del cliente, de marketing. Eso es lo que realmente se vuelve el corazón para que tome decisiones todo el equipo comercial o todo el equipo de growth. Y es una de las plataformas más queridas y más usadas, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Bueno, y por otro lado, hablando de cultura, les queremos dejar una cuña con Flyboost. Nosotros podemos ayudarlos a construir las bases de la cultura que quieren para su empresa. Una de las cosas que hacemos es, como bien decía Shelly, tratarla como un producto, darle foco, darle tiempo, definirla en conjunto con el equipo directivo, con el equipo de recursos humanos y después ver eso cómo se va a implementar en el día a día para que no se quede solamente en la pared, como decíamos. Si les llama la atención, contáctenos. Shelly, cuéntanos cuál ha sido como la lección más grande en términos de liderazgo que has tenido al liderar HubSpot para Latinoamérica e Iberia. Sí, yo creo que, pues, ya que llevo varios años viviendo en Bogotá, ha sido un aprendizaje constante de entender la cultura no solo de Colombia, sino en todos los países en América Latina y Iberia. Para mí, como la lección más importante ha sido la importancia de la conexión. Cuando pensamos en la conexión, eso es algo que tiene muchos niveles de cómo podemos pensar. Entonces, para mí, la conexión dentro del equipo, cómo yo puedo generar una conexión y vínculos entre todas las personas en mi equipo. Eso es algo que creo que es importante en todas partes del mundo, pero de pronto aún más en América Latina, donde tengo equipo de personas que son de varios países, en culturas distintas y necesito poder entender y adaptarme y mi estilo de liderazgo basado en esa conexión que tengo con cada persona en mi equipo. Segundo, es la conexión entre los departamentos dentro de HubSpot, sobre todo ventas. Mi experiencia, algo que hablamos mucho en HubSpot es marketing, sales más marketing. Y en ese sentido, conexión, que seamos aliados o equipos que tienen que trabajar en conjunto, que seamos aliados y tener la comunicación constante. Eso es algo que actualmente ha podido lograr que hemos visto resultados muy buenos en conjunto y esa conexión es algo que yo creo que es fundamental para el éxito que hemos tenido como empresa en América Latina. Y por tercero, y probablemente lo más importante, sería la conexión con prospectos y clientes. En mi experiencia, esa necesidad de tener conexión
en América Latina es fundamental del éxito que vas a tener con cada cliente y cada prospecto. Entonces, pensamos en eso en cada actividad que estamos haciendo, cómo podemos generar una conexión para que el contenido que estamos creando o el evento que estamos planeando o el caso de éxito que queremos compartir, cómo ese puede tener la conexión con la gente con quien van a estar consumiendo nuestro contenido. Y ahí esa conexión va a ayudar para que podamos tener una reputación de una empresa que actualmente está pensando no solo en generar leads, sino en dar valor a las personas, nuestros prospectos y clientes que están consumiendo nuestro contenido. Y esa conexión también es fundamental para lo que hemos podido lograr. Espectacular. A mí la palabra conexión me parece que o sea, vibra dentro de mí. Nos conecta mucho con Germán también, con Flyboost, con lo que hacemos, el hecho de que nos podamos conectar. Y tú mencionas tu equipo, conexión con el equipo, conexión con las áreas internas y conexión con los clientes. Y quiero acá hacer un pequeño disclaimer y es la diferencia entre el marketing B2C, cuando vas directamente al consumidor, al cliente, al comprador, al usuario, y el marketing B2B. Porque hay una diferencia fundamental. Marketing B2B es business to business, en donde llegamos directamente a un negocio. Y es que las decisiones en el marketing B2C son emocionales, son muy emocionales. Por el contrario, las decisiones en el marketing B2B son más racionales. Entonces, esta conexión de la que nos habla Shelly empieza a jugar un papel fundamental en que puedas tener éxito en no solamente presentar cuáles son los features o qué es lo que ofrece tu producto y cuánto vale para que tomen una decisión racional, sino efectivamente cómo eso resuelve y qué es lo que estás ofreciendo y qué resuelve dentro del cliente, más allá del servicio per se. Entonces, me parece súper interesante cómo lo pones. Sí, y solo para complementar, yo diría que hoy en día, con los cambios del mundo que estamos viendo con inteligencia artificial, la conexión entre cualquier marca y cualquier prospecto o consumidor posible, esa conexión va a empezar a volver aún más importante porque el mundo de la inteligencia artificial nos va a mostrar que hay mucha información y la conexión es exactamente lo que va a separar las decisiones de cada persona. Mucho más importante y mucho más difícil también, ¿no? Porque yo siento que la inteligencia artificial reemplaza algunas interacciones humanas, ya no las necesitas, ya las haces a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo mantener este skill humano de poder generar la conexión va probablemente a ser un valor agregado grande que podamos presentar nosotros? Qué Y que bien. la IA nunca va a poder reemplazar una conexión con tu equipo y con el equipo de ventas, ¿no? Y que me encanta que has empezado por ahí, porque es que muchas veces el marketing nos dedicamos mucho al cliente, 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 y que al final yo puedo conocer muy bien al cliente, tener una conexión hermosa con el cliente, pero si yo no tengo una conexión interna con el equipo, mi equipo de marketing, y ese equipo de marketing con el equipo de ventas, no se le puede entregar lo mejor al cliente. Entonces está bueno hablar primero desde la conexión que tiene uno con el equipo y que el equipo esté totalmente engranado y alineado y conectado. Luego ese equipo conectado con el de ventas y esa conexión seguramente va a ser una conexión mucho más robusta con el cliente final como tal, ¿no? A veces hemos estado con compañías y con clientes donde se descuida mucho esa parte y al final la obsesión por conocer y conectar con el cliente final pues tiene que estar en el ADN de cualquier persona de marketing, pero a veces obviamos que esa conexión interna de equipo y compañía para entregarla mejor al cliente eh, la damos por hecho y la pasamos por alto. ¿No? Y ahí es donde la estrategia se diluye en la ejecución, porque por esa falta de conexión para entregarle lo mejor al cliente. Sí, uno finalmente es una proyección de lo que es adentro. ¿Tienes algún ejemplo que nos pudieras dar de cómo se ha dado esa conexión, cómo trabajar esa conexión o cómo como líderes podemos fomentar esa conexión? Sí, pues yo creo que algo que yo he aprendido en ese tiempo es que tengo que ser un líder auténtica. Entonces,
para yo puedo generar la conexión. Yo llego con Shelly como Shelly es y intento mostrar todo lo positivo, de pronto algunas veces algo no tan positivo, pero esa ayuda a generar la confianza con mi equipo. Yo soy un líder que es bastante empatética y intento mostrar esa parte de mi autenticidad en lo que puedo, porque esa confianza que eso da a mi equipo, también los demás áreas con quien tengo que trabajar, para que podamos tener conversaciones transparentes, donde hablamos con todo lo que está pasando, es algo muy importante para que podamos llegar a una solución o la mejor oportunidad que tenemos como equipo o dentro de los demás equipos para poder ofrecer algo actualmente que va a generar valor. Y creo que este tipo de liderazgo es diferente por cada persona y la conexión se puede generar siendo pues la más auténtica de cada persona posible, para que no estás intentando mostrar algo que actualmente no es. La gente puede como ver lo que está atrás y eso no es lo que queremos lograr. Y me das pie para, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y es, siempre hablamos de la autenticidad, pero a veces la autenticidad se malinterpreta, como es que yo soy muy directa, es que estás diciendo las cosas con mucha fuerza o las estás diciendo de una manera en que puedes ofender a la otra persona, es que yo digo las cosas directamente y entonces nos escudamos en ser auténticos. Y estaba oyendo a Seth Godin en estos días, que es un gurú del marketing, ese sí, y decía que los líderes sí debemos ser auténticos, pero también debemos ser coherentes con lo que se espera de nosotros, con esa mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo como líderes no nos las tenemos que saber todas? Podemos ser vulnerables, sí, ser muy auténticos, pero sí jugar ese papel en donde somos la guía de un equipo. Entonces, me gustó como esa reflexión porque pues tiene esos dos lados, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el liderazgo, cuando se puede conectar y la conexión entre el equipo, es donde puedes lograr cómo hacer ese puente entre los dos espacios. Y es súper importante, como mencionaste, Caro, que pues de ser un líder auténtica no significa que no tienes que tener el pensamiento del equipo atrás y entender exactamente lo que estás intentando de lograr. Es un balance de conectar todos los puntos o uno por el otro. Gracias. Clave esa aclaración. Shelly, y nosotros hablamos que, y desde donde nace este podcast de Marketing Boosters, y es que cada vez que vamos creciendo y llegando, sumando escalones en la escalera corporativa, empezamos a sentir que hay un poco menos de oxígeno, que a veces uno se siente solo tomando decisiones y por eso queremos armar comunidad de CMOs, armar comunidad de cabezas de marketing para que podamos escuchar qué están viviendo otros CMOs, qué les ha servido y poder tomar lo que nos sirva de su experiencia. ¿A ti te ha pasado? Estaba pensando mucho en ese tema y yo creo que sí me ha pasado. Hoy en día me ha sentido muy afortunada porque tengo otra historia. Entonces lo voy a empezar con mi pasado. Y en un rol anterior que tenía, llegué a liderar el equipo y llegué a un punto donde me sentí que estaba como destacando en mi aprendizaje, mi poder de crecer, porque no tenía con quién compartir las ideas, con quién podía echar cabeza y pensar en qué más podemos hacer, por qué eso no está funcionando. Y creo que de tener alguien con quien siempre puedes empezar a tener esas conversaciones o debates, dependiendo en el tema, es algo sobre todo que yo he encontrado que es muy importante para que me siento que puedo seguir aprendiendo. Y cuando me di cuenta que ya no estaba aprendiendo en la manera que quería, es cuando tomé la decisión de empezar a buscar un nuevo rol, porque no tenía la comunidad que quería y estaba en un punto de mi carrera donde no me sentía que tenía suficiente conocimiento para quedarme en ese nivel. Entonces, con esa fue un señal importante para mí que pude cambiar un poco la trayectoria de mi carrera y eso también me hizo llegar a donde estoy hoy en día.
Hoy en día me siento que estoy en un espacio bien respaldado por mis compañeros que están liderando los demás áreas, las demás regiones de HubSpot, donde podemos compartir ideas. Obviamente las regiones son bastante diferentes y cada viene con sus retos y oportunidades, pero de tener un equipo con me siento que puedo tener esas conversaciones, eso es lo que ha sido fundamental para que yo pueda seguir aprendiendo. Y para mí, si no estoy aprendiendo, no estoy avanzando. Y eso es algo muy importante que quiero seguir generando en mi carrera. Entonces, de encontrar ese espacio y mi pensamiento sobre el tema para cualquier otra persona que está pensando en eso, no tienes que tener gente dentro de tu empresa, sino una comunidad como este podcast donde tienes con quien compartir ideas. Porque una cosa que me cuenta hablando con muchas personas de marketing que están viviendo el mismo reto hoy en día con la inteligencia artificial es que todos estamos en el mismo camino, nadie tiene la respuesta del futuro y ahí podemos respaldar entre nosotros en todo lo que estamos pensando, qué está funcionando, qué no, cuáles son los retos que vemos, cuáles son las oportunidades y cómo podemos empezar a balancear un poco lo que queremos hacer para nosotros y también para nuestros equipos en el futuro. Cobra muchísima más relevancia esa comunidad. Y bueno, entonces tomaste la decisión y caes en un lugar absolutamente maravilloso porque HubSpot es una compañía que lidera los rankings en términos de mejor empleador, de excelente cultura. Y preciso, Shelly estaba buscando cómo seguirse desarrollando, encontrar un lugar en donde ella pudiera seguir aprendiendo, donde tú pudieras seguir aprendiendo. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a HubSpot? Sí, como mencioné, el tema de el aprendizaje siempre ha sido fundamental para mantenerme motivada, para mantenerme como me siento que sigo creciendo. Y creciendo, yo siempre digo eso a mi equipo, creciendo no significa que solo que tienes un título más alto, sino actualmente lo que estás evolucionando como persona, las ideas que puedes empezar a pensar, proyectos en que estás trabajando. Todo eso es súper importante cuando hablamos del aprendizaje y del crecimiento. En ese sentido, si pienso mucho en HubSpot y en la cultura, creo que desde mi primer contacto con HubSpot en mi proceso de entrevista, vi que eso era una empresa diferente en términos de la cultura. Entonces, lo que he visto y lo que ahora me siento que puedo vivir orgullosamente es que HubSpot trata la cultura como un producto. Es algo que invierte mucho tiempo, muchos recursos en estar desarrollando, diseñando. No es algo que está fijo, es un producto que vive y que cada vez estamos ajustando esa cultura. Entonces, pensando en esa, cuando empecé mi proceso de entrevistas, cada persona dentro de HubSpot con quien hablé, pude ver que estaban viviendo esas culturas, esos atributos de cultura. No era algo solo escrito por la pared, sino era actualmente en sus ejemplos que me contestaban en las entrevistas, en la manera de hacer las preguntas, todo. Y eso, desde ese momento, yo dije, wow, eso es algo sí que actualmente esa empresa vive en todo, no solo lo que está escrito y la gente no actualmente como absorben esa cultura. Entonces, eso para mí fue la primera vez que vi la cultura y lo que me quedé muy sorprendida era cuando entré a la empresa, entré a nivel de directora, que es un nivel difícil de entrar a una empresa. Entonces tenía muchas dudas sobre lo que iba a hacer, cómo iba a aprender las cosas que tenía que aprender. Y me sorprendí la cantidad de personas que me acercaban sin preguntar para ayudarme, para asegurar que yo tenía éxito en mi rol. Y eso es lo que puede diferenciar el éxito que cualquier persona tenga en su rol. Y creo que eso es algo que cada líder de marketing se puede empezar a implementar de una y es cómo podemos trabajar un paso más de lo básico para asegurar que las personas que entran a nuestros equipos o incluso en los áreas donde tenemos que trabajar con ellos
para asegurar que vamos a ponerlos a un nivel donde pueden tener éxito en su rol, que nos va a ayudar también en nuestros roles. Mericé porque es un sentido de comunidad que no se da tanto, ¿no? A veces estamos todos corriendo tanto con nuestras responsabilidades y nuestra vida, y estábamos hablando al inicio de nuestra vida profesional, pero también nuestra vida personal, que tiene un montón de exigencias, que parar un segundo a pensar en el bienestar del otro, en el aprendizaje del otro, me parece absolutamente sensacional. A mí la definición de la cultura se trata como un producto más es espectacular, porque cuando uno habla de productos, todo el mundo está pensando, y el producto, cómo lo diseño, y entonces tengo que pensar en quién es mi target, y entonces las funcionalidades, mi propuesta de valor, beneficios, no, cómo constantemente le tengo que dar update a ese producto para que sea vigente en el mercado. Esa definición es espectacular, ¿no? Y una compañía que trate su cultura interna como un producto más es una garantía de éxito en esa cultura. Entonces, maravillosa esa definición que tiene. ¿Y por qué crees que se da eso? Perdón, no entendí. ¿Por qué crees que para HubSpot es tan importante la cultura que la considera como un producto más y le pone tanta seriedad y tanto esfuerzo a desarrollarla? Yo creo que hoy en día en las empresas de tecnología, el talento que uno está atrayendo a su empresa se vuelve muy importante para poder lograr los objetivos de la empresa. Dentro de los equipos de producto y ingeniería, los equipos de ventas, todos tienen su rol. Y si queremos atraer lo mejor de cada área, tenemos que tener algo que nos puede diferenciar entre las competidoras. Ahí es donde yo veo que la cultura empezó a, a jugar un rol bastante importante dentro de HubSpot, porque HubSpot vio que hay mucha competencia por talento. Tenemos que tener algo no solo para atraer talento, para retenerlos y para retenerlos motivados. Y ahí es donde la cultura empezó a jugar algo diferente porque eso ha sido desde los años primeros de HubSpot, han empezado a desarrollar ese pensamiento de la cultura. Claro, todo el mundo peleando por el mejor talento en tecnología. Uno hasta empieza a ver que hay niños recién egresados ganándose un montón de plata simplemente por el hecho de que no hay suficientes personas con esos capabilities. Que es una decisión estratégica, no es al azar, no es porque acá todos seamos felices y trabajemos juntos como hermanos, no, es una decisión estratégica de tener a la gente que nos va a llevar al éxito y a lograr los resultados de la compañía. Tú nos mencionabas también que hay como un framework de cultura, ¿cómo es? Sí, pues HubSpot tiene su Culture Code o su código de cultura que fue creado por uno de los cofundadores de HubSpot, Dar Shah, hace 1000 años cuando empezamos como empresa. Algo que siempre como me impresiona, acabo de ver que estamos en la versión 40 de ese código de cultura. Ok, Entonces, eso significa que la cultura no es algo escrito y que se queda ahí. Es algo que siempre estamos adaptando basado en lo que está pasando dentro de la empresa. HubSpot es una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años en términos de cantidad de empleados. Entonces, de tener un código de cultura cuando la empresa tiene 1000 empleados es bastante diferente de lo que uno se necesita cuando una empresa tiene, creo que HubSpot tiene casi 8000 empleados hoy en día. Entonces, la cultura cambia. La cultura cambió dentro de la pandemia y después de la pandemia y sigue cambiando. Entonces, esa parte de siempre estar adaptando la cultura, lo mismo que hacemos con los productos. Los productos que desarrollamos hace 6 años ya no sirven. Los productos que desarrollamos hace un año ya tienen que tener temas diferentes. Siempre tenemos que estar ajustándolos y creo que eso es el éxito que hemos podido tener con la cultura, es que es algo vivo que siempre tenemos que estar pensando
en la adaptación para que pueda tener algo que resuena con los empleados, pero también con que nos guía frente de los retos que tenemos y solucionando para los clientes que tenemos. Entonces, eso es como lo general de la cultura. Entonces, cuando hablamos del framework como tal, como mencioné, eso es algo en vivo que siempre está adaptando. Entonces, estamos en ese proceso de seguir adaptando nuestro en cultura y el código de cultura. Entonces, los primeros pilares que tenemos hoy en día son solve for the customer, o cómo estamos solucionando para el cliente. Eso es el principal de HubSpot. Y tenemos como un orden de prioridad cuando estamos pensando en por dónde estamos yendo como empresa y cuál es nuestra estrella al norte. Y siempre la orden de prioridades. El cliente es el más importante. Después viene la empresa, sigue por el equipo y por último la individual. Y cuando pensamos en esa y todos estamos pensando en la misma alineación de cómo estamos tomando las decisiones, cuando hacemos la pregunta, ¿estamos solucionando para el cliente? Eso nos da el guía para que podamos estar alineados y tomamos las decisiones correctas dentro de la empresa para que no tenemos que escalar cualquier duda que tenemos, porque todos sabemos por dónde vamos. La segunda es be bold, learn fast. No sé cómo vamos a describir bold, porque eso es una palabra que hemos tenido muchas debates en cómo lo explicamos en español. Bueno, tampoco sabría cómo traducirlo literalmente, pero es como entre ser fuerte, ser aguerrido, ir por cosas grandes, ¿no? No sé cuáles pueden ser esas palabras que están alrededor que podrían ayudarnos a entender el significado para ustedes de be bold y learn fast, que es tan importante en este momento, aprender rápido. Sí, déjame ver si lo puedo explicar. Con 2 o 3, puede que no sea una, pero pueden ser 2 o 3 palabras que nos ayuden a entender el significado. Listo. Entonces, si comenzamos con la segunda es be bold, learn fast. De be bold queremos decir que tomes las decisiones en de pronto más difíciles o que haces un esfuerzo para algo en vez de quedarse en la zona de seguridad. Queremos que el equipo tome esas oportunidades más interesantes, pero de pronto con un poco de riesgo, pero a la vez tenemos que aprender rápido de lo que pasa después de estas decisiones. Entonces, esta es algo que hemos estado hablando mucho, que está cambiando la manera en que estamos trabajando. Perdón, me siento que sigo hablando de inteligencia artificial, pero dentro de nuestra empresa de tecnología es un tema súper, súper importante en este momento. Y creo que cuando pensamos en ese atributo es algo que estamos viviendo hoy en día. No queremos quedarnos atrás porque el mundo está volviendo con cambios muy rápidos y HubSpot y la cultura queremos ser al frente de esa, no esperando atrás. Entonces, eso es un poco lo que estamos pensando en con Be Bold, Learn Fast. La Súper. tercera es Align, Adapt, and Go. Entonces, queremos tener la alineación entre el equipo, entre varios equipos. Tenemos que tener esa alineación dentro de las personas que necesitan estar alineados. Tenemos que seguir adaptándonos porque la realidad está cambiando todos los días, sobre todo si pensamos en conectarlo con el primero, que es en solucionar para el cliente. Queremos adaptarnos a esta. ¿Cómo lo estamos solucionando al cliente? Que el cliente tiene solicitudes diferentes de hace 6 meses. Y la última parte es go. ¿Cómo podemos ir más rápido con esa? La idea es que, pues, organizamos, llegamos a la alineación, lo que necesitamos y avanzar. Eso es lo que nos va a llevar al siguiente nivel en ese momento donde estamos hoy en día. Y el cuarto, que es como donde empezamos con el código de cultura, es en deliver with heart. Es entregar todo con corazón. Y
para HubSpot exactamente humble o humildad, empathy, empatático, adapt, adaptarnos. El R es remarkable y el T es transparente. Entonces, humildemente, empáticamente, adaptándose de manera sorprendente o remarkable, excelente. ¿Y cuál era la T? Transparidad. De manera transparente, completamente transparente, de acuerdo. Entonces, esos son los atributos que siempre pensamos en quiénes va a ser un buen adición al equipo, que tenga esos 5 atributos. Y ahora, ¿cómo combinamos esos 5 atributos con los 3 otros objetivos que tenemos, los pilares que tenemos como la cultura basado en todo lo que estamos viviendo hoy en día? Y eso es un poco de la formación de nuestra cultura y lo que estamos trabajando y ajustando todos los días para seguir manteniendo ese producto lo mejor versión que podemos para donde estamos hoy en día. Y un Está muy equipo bueno. haciendo el delivery, todos de la misma manera. Eso me parece impresionante. Una de las cosas que tienes tú con esa visión de haber estado en tantos países es que nos decías que en Latinoamérica, bueno, está primero la frase. La frase es, la cultura se come la estrategia en el desayuno y le ponemos mucha atención a cuál es la estrategia y qué vamos a hacer y cómo vamos a ganar. Pero si tenemos una cultura que no nos está ayudando a poder lograr esa estrategia, estamos fritos. Y una de las cosas que nos mencionaba Shelly antes de empezar a grabar era, es muy particular que en Latinoamérica no le damos la misma importancia a la cultura. Como que la cultura es algo que está por allá. Lo definíamos como un afterthought, como algo en lo que estás pensando en segundo nivel, pero no es en lo que te estás enfocando. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Por qué tienes esa percepción? Sí, yo diría que no solo es en LATAM, sino en muchas empresas alrededor del mundo, pero algo que me llamó mucha atención cuando empecé a trabajar en HubSpot eran los empleados en Colombia que decía, wow, nunca he trabajado en una empresa que me va a dar esta responsabilidad de lograr mis objetivos. Y eso me hizo pensar un poco más de, pues, ¿qué es así? Y yo creo que eso es basado en la cultura que tiene HubSpot. Una de las frases que siempre me llamaba la atención era que creemos que los HubSpotters pueden ser la mejor versión de ellos mismos y lograr sus objetivos independiente de los horarios, de la estructura, de ir a la oficina todos los días. Y creo que ahí es un poco como la diferencia que hemos visto con muchas empresas en América Latina. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Creo que la cultura y esa libertad o responsabilidad que se puede explicar no es solo esa. Eso viene con la contabilidad que vamos a dar responsabilidad, libertad para que tú puedas lograr tus objetivos. Pero si no logras los objetivos, tampoco es la cultura que queremos. Entonces queremos encontrar ese balance entre dar el espacio para que cada persona pueda ser la mejor versión de ellos en su trabajo, pero también con esa accountability o contabilidad que van a seguir cumpliendo sus objetivos. Creo que en América Latina esto no pasa por un par de razones que llevo como pensando un poco más profundo en lo que está pasando. Creo que la primera es que no es fácil poner la cultura como un pilar central del negocio. Esto requiere un esfuerzo y una alineación entre todos los líderes de la empresa, dentro de la empresa. No puede ser solo la CEO o la persona de recursos humanos hablando de la cultura. Es una acción que todos los líderes tienen que tomar y eso requiere un esfuerzo gigante y tiene que volver una parte principal que todos estamos en la misma página para poder implementar una cultura así. La segunda es que la cultura, como mencioné, de nuestro código de cultura, que ya llevamos muchísimas versiones, es algo que está evolucionando todos los días y de mantenerla activa requiere un esfuerzo constante y intencional.
Vuelve un poco en lo que acabo de mencionar, que no es fácil. Es un esfuerzo, es un recurso que necesita ser tratado como el producto que actualmente estamos trabajando ese todos los días. Y la tercera que yo diría, sobre todo como en mi ejemplo de tener la libertad y responsabilidad, es que eso requiere mucha confianza a nivel del equipo, mucha confianza en que has contratado a las personas adecuadas para poder lograr los objetivos que necesitan. Y eso también es algo que hemos visto que toma tiempo, toma mucho más esfuerzo en la parte de contratación para poder tener el equipo adecuado, para poder llegar a tener la cultura que uno está buscando. Entonces, para mí, esas son 3 ideas de cómo hay que hacer para que actualmente se pueda tener ese tipo de cultura. Me gusta mucho y quiero traer a colación que una de las definiciones de cultura es eso que pasa cuando nadie está mirando, porque de nada nos sirve tener una declaración cultural en la que dice que somos completamente éticos y transparentes, pero a la hora de la verdad, cuando se van a ir a tomar decisiones en la compañía, tú no ves que eso se esté viviendo en la realidad. Entonces, ahí creo que hay unos retos en los que ahorita me gustaría ampliar, como si tienes algunos ejemplos de cómo hace uno para evidenciar la coherencia entre lo que tenemos declarado como nuestra cultura y cómo se vive en el día a día. Y una segunda cosa que me trae también o que me llega a la cabeza con lo que estás mencionando es un consejo que me dieron hace mucho tiempo. Me dijeron, Caro, hire slow, fire fast. Voy a volverlo a decir. Claro, fire fast, hire slow. Despide rápido y demórate en contratar para que tengas a la persona correcta. Lo que vemos aquí en HubSpot es que en HubSpot se toman el tiempo de buscar la gente que quieren para mantener la cultura de la compañía. Ahora, no quieres que se vayan mañana. Si te vas a tomar el tiempo, necesitas poder retener a tu gente. Entonces, ahí quisiera preguntarte, ¿cómo se vive en el día a día? Una cosa es tener una super declaración cultural, versión número 40, estarla actualizando, verla como un producto, y eso ya en la vida real, Dito, cómo se celebra o cómo se castiga, digamos, si no se cumple. Lo voy a dar el ejemplo que me acabas de hacer pensar sobre la contax- contratación, em, porque creo que eso es un ejemplo súper tangible que demuestra mucho de lo que estamos hablando. Seguimos mucho de esa misma como pensamiento de tomar el tiempo en encontrar la persona correcta para el rol que actualmente es. Pues si la persona no funciona, pues eso es el despido más rápido para seguir manteniendo esa cultura que uno quisiera dentro de la empresa. Entonces, cuando pensamos en esa, la contratación es donde todo se define. Nuestro proceso de contratación dentro de marketing en HubSpot, eso es lo que voy a hablar, pero yo diría que muchas de las otras áreas tienen procesos bastante parecidos. No es un proceso corto ni rápido, pero lo hacemos de una manera que yo creo que es buscar que cada candidato también sabe mucho más de lo que va a entrar, de las expectaciones de su rol, con quién va a trabajar, cuáles son los objetivos, cuáles son los retos, qué es el tipo de trabajo que va a estar haciendo antes de llegar a la oferta. Eso ayuda para que estamos generando expectativas parecidas. Queremos encontrar la persona correcta, pero también queremos que esa persona que pensamos es la persona correcta piense que es el rol correcto para esa persona. Entonces, eso alineación es súper importante. ¿Qué hacemos? Tenemos varias personas involucrados en el proceso. Asignamos cada persona unos atributos, algunos que son conectados al rol que estamos contratando actual y otros que están conectando a lo que hablamos sobre la cultura y el heart. Y con esa, cada persona tiene preguntas distintas basadas en los atributos con quien está contratando o con los atributos que está revisando dentro de su entrevista. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 personas en el proceso de entrevistas, 5 HubSpotters, cada persona va a tener atributos diferentes en que está entrevistando cada persona. Y eso ayuda cuando tenemos como la revisión de
cada candidato tenemos las perspectivas de las 5 personas. De pronto una persona está súper fuerte en un tema, pero tiene algo que nos preocupa mucho por, no sé, un atributo de la cultura que no es negociable para nosotros, para dar un ejemplo. Y ahí es donde alineamos como equipo dentro del proceso de entrevista para asegurarnos que estamos encontrando la persona correcta para el rol correcto. No queremos contratar gente que puede ser un fit cultural perfecto, pero no tienen la experiencia para poder ser exitoso en el rol que estamos buscando. Entonces, las dos partes son súper importantes para nosotros en los términos de ese proceso de contratación y tenemos súper alineado y transparente con los candidatos, tanto como internamente, las necesidades que tenemos para cada rol. O sea, los ven 5 personas adentro de la organización. La Puede decisión. ser eso o más, dependiendo en el rol. Y entonces va con los roles y responsabilidades que va a tener, con las capacidades que debería tener esa persona y qué tanto se alinea con el heart. El heart es corazón, pero es un acróstico donde recordemos que la H es humildad, la E empatía, la A es adaptarse rápidamente, la R de remarkable, de excelente y la T de transparente. Entonces hay una serie de valores con los que el candidato también debe cumplir para ser fit con la cultura y para poder lograr los comportamientos y resultados que se esperan. Súper, muy bien. bueno. Entonces, lo veo un montón de gente toman la decisión despacio. El hacer esto, antes, digamos que el hacer esto, ¿qué resultados? Y no solamente el proceso de contratación, sino el tener una cultura tan clara, tan arraigada y el luchar por que se mantenga, ¿qué resultados ha traído para la compañía? Em, no tengo cifras como tales, pero tenemos muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando en HubSpot em, y han podido crecer sus carreras en HubSpot. Eso es algo que creo que hoy en día no se ve tanto como hace 20 años. Entonces, eso es algo que es súper importante para la empresa. Es un balance encontrar nuevas personas que entran al equipo porque siempre traen nuevas perspectivas que son súper importantes, pero también un base de consistencia, porque al fin del día, de contratar y de hacer el onboarding de una nueva persona en el equipo toma bastante tiempo. Entonces, si tenemos una rotación muy alta en términos de los empleados, estamos invirtiendo mucho más tiempo en esa parte del equipo que actualmente generando los resultados que tenemos que generar. Entonces, yo creo que eso es una razón que hemos estado invirtiendo tanto tiempo en la parte de contratación porque queremos encontrar las personas que son un buen fit. Si tú lees el código de cultura de HubSpot, vas a ver que dice, sabemos que no todas las personas son lo que estamos buscando y ellos tampoco van a estar felices en HubSpot. Es una realidad. Tenemos que ser súper transparentes con ese tema, pero cuando encontramos a alguien que sí, ahí es donde vemos la oportunidad que queremos aprovechar para los dos lados. Y quiero acá que recordemos todos que estamos hablando de una compañía de tecnología en donde si quieres mantenerte vigente, vas a sufrir de la crisis del crecimiento acelerado y Shelly nos mencionaba pasar de 1,000 empleados a 8,000 empleados y cómo haces para mantener esa cultura. Qué bueno es que uno pueda tener una base firme para poder mantener el crecimiento acelerado y los cambios de manera constante, porque el onboarding no es fácil, porque la gente si lleva más tiempo dentro de la compañía y se puede adaptar más fácilmente, va a poder lograr el primer pilar que nos mencionaba Shelly de solve for the customer. Resuélvele al cliente. Si yo estoy pensando en que en el crecimiento acelerado de la compañía mi equipo cambió, no sé qué voy a hacer, soy nuevo, no entiendo esta compañía, la tecnología va más rápido de lo que yo puedo absorber, va a ser mucho más difícil resolver para el cliente. En cambio, si tienes esas bases, pues es algo que creo que no se ve tan en los resultados numéricos, aunque también se dan los resultados numéricos por otro montón de razones, pero sí en cómo se hacen las cosas para que los resultados se den y puedan mantener el liderazgo
porque es que pues ha sido una compañía que se destaca y que la gente quiere trabajar allá precisamente por esa cultura. El Culture Code que nos mencionaban ha sido descargado 4 millones de veces. Ustedes lo pueden encontrar en internet, pero el número es absolutamente enorme. ¿Cómo podemos nosotros tomar como ejemplo una compañía de estas para construir lo que queremos de la cultura en nuestras mismas compañías o en nuestro mismo equipo de marketing? Shelly, ¿hay algo que tú creas que tú hayas adaptado o tomado más para tu equipo? Sí, estaba pensando un poco en esa y yo creo que sí, debes buscar el Culture Code si estás interesado. La cultura no es lo mismo para todas las empresas. Entonces, eso es algo que hay que invertir tiempo, incluso para tu equipo, porque se puede generar una cultura súper importante para el equipo de marketing. Y en ese sentido, para mí, son dos cosas que yo creo que son muy importantes hoy en día. em, y van a estar importantes en el futuro también. Uno es de poner al cliente al centro. Obviamente eso es un poco más relacionado al B2B, pero también se puede pensar un poco en cómo estamos haciendo nuestras actividades, que alguien esté comprando nuestro servicio o producto, que lo estamos generando la experiencia que queremos, que estamos pensando no solo en solucionar para nuestras métricas internas, sino actualmente generando valor hacia afuera. Entonces, eso es el primero. Cuando el cliente está al centro, las decisiones que uno tome son basados no en mis objetivos en comparación a los objetivos de un compañero. Actualmente estamos alineados en cómo estamos trabajando como una empresa. Y creo que eso es parte de la cultura que siempre va a ser importante. Es de tener esa estrella norte que hemos mencionado, que ayuda para que cualquier persona que llega al equipo o que llega a la empresa entiende por dónde vamos y cómo vamos a priorizar todo lo que tenemos que priorizar. Y las Tumbarlos como para que las áreas no trabajen en silos porque están trabajando por algo que es superior a ellos, ¿no? Que es el cliente. Total, total. Y ahí es donde como empezamos a alinearnos más. Y la segunda es lo que mencioné que me ha llevado una parte importante de mi carrera, es la aprendizaje y la adaptación acelerada que estamos viendo. Esas dos cosas van muy de la mano para mí y son temas que se han vuelto aún más importantes, siempre han sido importantes, pero se han vuelto aún más importantes hoy en día y son como los atributos de la cultura que creo que va a poder tener un mundo donde todo está cambiando más rápido que antes, que podemos seguir logrando los objetivos y trabajando como equipo porque estamos aprendiendo juntos y adaptándonos a cada momento que tenemos que adaptarnos. Buenísimo. El proceso de contratación, pues hay cosas, pero también tú nos contabas de vivirlo en el día a día, en los performance reviews alineados a la cultura, como para ir cerrando que nos contaras del performance review y después de ese reto de la inteligencia artificial, cómo se ha integrado. Sí, sobre los performance reviews y yo diría las promociones también, es un poco, claro, de lo que mencionaste, la cultura es qué haces cuando nadie está viendo. Entonces, queremos incluir algo de la cultura en los performance reviews o las evaluaciones para una promoción, porque queremos ver esas personas no solo están trabajando para sus éxitos, sino para los éxitos para la empresa. Si nos acordamos, el orden es el cliente, empresa, equipo, individual. Entonces, cuando hacemos preguntas relacionadas a la cultura, tanto los performance reviews como las promociones nos asegura que la cultura se está viviendo en el día a día de cada persona. Si yo, por ejemplo, estoy superando mis objetivos como directora de marketing, pero el equipo de ventas no está cerrando ninguno de los leads que estoy trayendo, yo hice todo mi trabajo. Al fin del día, no estoy solucionando para la empresa porque no estamos generando los ingresos que tengo o que tenemos que generar para la empresa. Y ahí es donde mi performance review no es solo relacionado
con la cantidad de leads, sino la cantidad de ingresos que también está siendo generado a través de los leads que yo estoy trayendo. Entonces, ese tipo de conexión asegura que estamos trabajando no solo para nuestros roles, sino para la empresa, para el cliente. Eso es basado en todas las actividades de la cultura también. Magnífico. Y ahora, frente al reto de la inteligencia artificial, ¿cómo eso ha afectado la cultura, el comportamiento, las expectativas del comportamiento? Eso es una pregunta bastante amplia y podría llevarlo en muchos caminos. Lo que voy a mencionar es que cuando hablamos de la inteligencia artificial, ¿cómo estamos pensando en utilizar eso dentro de nuestros equipos, dentro de la empresa? ¿Y cómo lo podemos sacar provecho de esas nuevas herramientas que tenemos para poder avanzar más rápido? Hace 2 semanas o hace 3 semanas tuvimos nuestro evento más grande de HubSpot a nivel global, se llama Inbound, y ahí nuestro CEO habló de los equipos híbridos, donde los agentes de inteligencia artificial y los empleados vamos a volvernos un equipo híbrido. Y cuando yo pienso en esa, creo que más que nunca la cultura se va a volver más importante. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo mucha confianza o mucha en partes de nuestro día a día en las manos de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero nunca va a poder replicar el toque humano. Y eso es el balance que tenemos que pensar en nuestra cultura, en cómo estamos conectando la inteligencia artificial con los objetivos de la empresa, cómo lo estamos usando, cómo lo estamos organizando, todo para que estemos un equipo y esto va a dar oportunidades y retos de mantener una cultura como tenemos hoy en día para cualquier empresa con el uso de ese equipo híbrido en ese sentido. Eso es un poco lo que estoy pensando. No tengo soluciones como tal porque seguimos todos viviendo ese cambio del mundo, pero cuando yo pienso como líder del equipo de marketing acá en LATAM, es algo que estoy pensando mucho, cómo puedo dar mi equipo las herramientas que necesitan para poder sacar provecho de la inteligencia artificial sin perder el toque humano y sin perder la cultura que tenemos dentro del equipo, porque no queremos como mandar todo a los agentes y no poder seguir trabajando. Es algo que yo creo que va a volver un tema muy importante, cómo estamos pensando líderes de los equipos en el futuro. Y queríamos preguntarte cuando miramos las preguntas sobre qué riesgos había para eso, y se me acaba de ocurrir simplemente a mí uno, y es cuando tenemos que resolver para el cliente como nuestro mantra, como nuestra estrella del norte, lo que tenemos que buscar como compañía. ¿Les ha pasado que uno intenta explicarle a la inteligencia artificial lo que quiere y no necesariamente sale el resultado que uno espera? Si eso nos pasa porque como clientes a veces ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos ni qué es lo que queremos, ¿cómo vamos a entregar un brief correcto, un prompt correcto para que los agentes de inteligencia artificial puedan realmente ayudarnos a resolver para el cliente? Ahí vamos a tener que estar como seres humanos, reinterpretando la complejidad humana para que efectivamente la inteligencia artificial nos pueda ayudar a solucionar el problema, a entregar la solución correcta. Pero me llegó como eso de, y todavía está muy difícil porque a veces ni siquiera sabemos qué queremos o qué necesitamos, ¿no? Sí, Sí. y yo creo que eso es porque ya empezamos a hablar mucho de ese equipo híbrido. Hay muchas partes que queremos ser liderado por humanos, pero que la inteligencia artificial puede ayudar a avanzar más rápido. Pero la estrategia es algo que tenemos que seguir siendo involucrados. Y si pensamos en la cultura, es lo mismo. No podemos como entregar la cultura a los agentes de inteligencia artificial y creer que va a mantenerlo como tal. Obviamente va a adaptar porque en ese mundo híbrido va a ser diferente. Como ha cambiado desde que empezamos a trabajar remoto.
Pero esas adaptaciones son los que están súper importantes para seguir pensando y reconociendo lo que funcionó en el pasado no siempre es lo que va a funcionar en el futuro. Y otro de los retos que hay sobre la inteligencia artificial en la cultura o en los equipos de marketing o en los seres humanos, pero sobre todo en los equipos de marketing, es la inteligencia artificial se alimenta de la data existente. Y nosotros como equipos de marketing tenemos que poder innovar y hacer conexiones distintas y usar nuestro cerebro creativo para poder salir con ideas que realmente puedan ser completamente disruptivas. Porque si no, la inteligencia artificial alimentada por la data existente va a empezar a entregarle la misma innovación a mi empresa como a la empresa de mi competidor. El resultado que sale por allá y el resultado que sale por acá va a ser muy similar. Entonces, creo que eso también lo tenemos como reto en los equipos de marketing de cómo seguimos fortaleciendo y desarrollando nuestro lado derecho del cerebro creativo, imaginativo, loco, que nos permita tomar la información que nos dé la inteligencia artificial, pero generar y desarrollar una solución muy innovadora para nuestros clientes que nos permita mantenernos en la delantera. Shelly, para cerrar, ya estamos llegando al final de nuestro episodio, te queríamos preguntar, ¿qué consejo le darías a otras personas de marketing en cómo poner la cultura primero, sobre todo en tiempos donde hay una presión por el resultado muy grande y que uno está como el resultado, ¿no? Y de pronto deja ahí la cultura de lado. Como, ¿qué consejo le darías a colegas para poder poner la cultura primero? Mi consejo sería que hay que cambiar el pensamiento de es uno por el otro, que son opuestos. Creo que actualmente la cultura y los resultados son complementarios. Entonces, cuando cambiamos un poco ese pensamiento, eso nos ayuda a combinar la necesidad de tener los dos. Siempre va a haber presión, que todos hemos estado ahí, pero si tenemos un equipo que tiene una cultura que es de poder adaptarse a lo que viene, poder como tomar responsabilidad y lograr resultados, como si formamos esa cultura tan fuerte dentro de los equipos, cuando viene esa presión, creo que el equipo va a reactar diferente. Eh, es como estamos construyendo este equipo de una manera distinta cuando la cultura es parte em, de la estrategia desde el comienzo y eso va a ayudar para que el equipo y la cultura se vuelvan una ventaja dentro de la generación de los resultados que necesitan. Cuando hay una cultura más sólida, es mucho más resistente a la presión, es mucho más goal oriented, ¿no? Es como mucho más, tenemos que lograr el resultado. Es como que cuando los resultados no se dan, también es un impulsor para poder seguir yendo por el camino a pesar de que los resultados no se den. Está muy bueno eso, porque a veces los equipos buenos se conocen y hago una analogía en el fútbol. Cuando todos ganamos, somos felices, pero los verdaderos equipos de fútbol se conocen. Me pasa ahorita que estoy en un torneo de papás de fútbol y llevamos 7 partidos perdidos, ¿no? ¿No? Siete partidos y los 7 perdidos, ¿no? Ahí es donde se conoce el equipo y la cultura del equipo, porque lo fácil sería, no, yo no vuelvo a esos partidos, ¿para qué si todos pues, si perdemos y entonces por qué, no? Y lo fácil es rendirse, lo fácil es echarle la culpa al otro. ¿No? Pero cuando la cultura es sólida, la mentalidad es diferente. La mentalidad es, a pesar de que no se está dando el resultado, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser resilientes? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? ¿Cómo vamos a seguir construyendo para así lograr el resultado, ¿no? Hoy no se está dando, pero la cultura hace que se dé mañana ese resultado, ¿no? Entonces está muy buena esa definición. Shelly, una última pregunta ya desde la parte personal. Un consejo que te darías a ti misma hoy. ¿Qué consejo te darías? Eso es una pregunta, pues que me lleva haciendo pensar por bastante días, porque hay muchos consejos que yo diría, pero voy a fijar en el consejo que me daría a mí, pues daría a mí hoy en día, sería hay que empezar a abrazar
los cambios con la inteligencia artificial. Antes que no, porque mi hijo de 9 años, por ejemplo, me llega a la casa hablando de temas de ChatGPT y lo que puede hacer, que me impresiona tanto que esas nuevas generaciones vienen con un chip diferente que yo tengo, y si yo quiero mantenerme, si estoy haciendo mis actividades de marketing para lograr un mercado objetivo como esas nuevas generaciones, tengo que entender y tengo que adaptarme. Entonces, eso es algo que escucho mucho en América Latina, que muchas personas dicen, es que yo no sé por dónde comenzar, no tengo tiempo, y mi consejo es esa: busca el tiempo, no tienes que hervir el mar, or boil the ocean, como decimos en inglés, pero hay que comenzar. Y eso es el consejo, que es no solo para mí de comenzar de cómo yo estoy haciendo, cómo puedo hacer que mi equipo está utilizando, que yo estoy abriendo las puertas para que mi equipo pueda empezar a crear la estrategia del futuro con la inteligencia artificial, porque eso es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Total. Y que si yo como líder no me adapto, no puedo exigirle a mi equipo que se adapte, ¿no? Entonces, todo comienza desde el ejemplo del líder. Y Shelly, quiero sumarle antes de que cierres, que siento que lo que nos da la cultura bien definida es un poco de aire en esta carrera que estamos corriendo maratónica, con hiperexigencia y donde todo está cambiando tan rápidamente. ¿Por qué? Porque nos da permiso de no saber las cosas. Nos exige adaptarnos rápido y nos da permiso de no saber. Entonces nos dice, a ver, está bien, no te ahogues en que esto va más rápido de lo que puedes realmente absorber. Eso le está pasando a toda la humanidad. Ahora, decide cuál es el cambio que vas a adoptar rápidamente y comprométete con la curiosidad y con el aprendizaje sobre el tema que debe ser. Entonces también como líderes pues para mí sería como, bueno, no, respiremos un poco profundo y vamos a tratar de no hervir el mar entero, sino ver qué vaso de agua vamos a empezar a hervir, pero hay que empezar a hervirlo ya. Buenísimo. Y yo, para terminar, yo diría que la cultura es la clave para poder lograr lo que tenemos que lograr en el futuro. Entonces, súper conectado. total. Bueno, Shelly, oye, muchísimas gracias por todo ese conocimiento, por esa generosidad de compartir lo que tienes ahí en tu mente, en los aprendizajes, en la experiencia. Ha sido un capítulo bastante valioso y creo que nos deja, para mí, yo lo resumiría, es la cultura tiene que verse como un producto más en la compañía. Cuando uno da esa definición, ya le das la relevancia, la importancia necesaria construir una cultura sólida, que a pesar de que los resultados no se den y que a pesar de que nadie me mire, hacemos lo correcto. Vamos por el resultado. Entonces, un episodio espectacular. Y bueno, amigos de Marketing Boosters, llegamos al final de este episodio y como siempre les pedimos, suscríbanse, denle like, denle ahí clic a la campanita. Recuerden que en este mundo del marketing, pues a veces caminar solos es más difícil, ¿no? Y no tenemos que hacerlo solos. Tenemos algunas personas que ya han recorrido ese camino que queremos recorrer, que se saben algunos hacks de pronto a ciertos problemas que tenemos y no los hemos podido solucionar. Y para eso es este podcast, para que podamos encontrar hacks de ciertos cracks que tenemos por ahí. Te invitamos aquí a la mesa. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Marketing Boosters. Así que, Shelly, muchísimas gracias. Caro, muchas gracias también. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias Shelly. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.